Me quedé con lo de la primera entrevista, de Sí. la posición, ¿no? Ajá. En relación al saber. Porque el psicoanalista tendría que... Esto que, bueno, planteás, a partir del planteo de Lacan, en realidad, de estar en nesciencia, ¿no? Y eso implicaría caer en el lugar de sujeto supuesto saber del analista. Entonces yo pensaba si no tiene relación esa resistencia del análisis de parte del analista, ¿no? Con la resistencia que hay a la topología. Porque aparece, vos planteaste en el acto esta cita del seminario 24, donde Lacan habla del huevo, del individuo psíquico, ¿no? En la segunda tópica, que dice ahí que es egocéntrico, súper egocéntrico, ¿no? Y Freud saca super yo, aparece super yo cuando aparecen los sentimientos inconscientes de culpa y la reacción terapéutica negativa, o sea, en el momento de que se detiene el análisis, sería, ¿no? Y Lacan toma, bueno, en realidad se diferencia totalmente, ¿no? Con la topología. Y vos en el libro de topología planteás que se toma la topología porque es la manera de entender la estructura del sujeto y la realidad, y para ser más eficaces en las intervenciones, ¿no? Entonces a mí me hizo esa relación, ¿no? La resistencia a la topología, incluso en este momento, es menor, incluso muchísimo menor, que parece increíble que se pueda decir eso, a la resistencia de los psicoanalistas lacanianos al estudio de la articulación del psicoanálisis con la física teórica. Con lo cual, de vuelta, me da la impresión que todo lo que en Lacan implique una reflexión teórica sobre la teoría, cuando la teoría vuelve sobre sí misma, es muy resistido. Primero porque en el mundo de los psicoanalistas todo eso es muy resistido. Los psicoanalistas en general es gente que sale de la facultad de psicología. Hay médicos y gente que no tiene ni medicina ni psicología, en la gran mayoría, por lo menos en Argentina y países que yo conozco, es así. Y la gente que se anota en psicología habitualmente la elige porque no tiene matemáticas, o no tiene muchas matemáticas. Así que ya hay gente que entra con cierta resistencia a los aspectos más abstractos de la ciencia moderna, la matemática, la lógica. Si ustedes ven los cartelitos de doy clases particulares en la ciudad de Buenos Aires, secundario, CBC, universidad, la primera que aparece es matemática. Siempre arriba de todo está matemática. Con lo cual observen ustedes que el antiintelectualismo en nuestra sociedad es muy fuerte, que se puede verificar por la resistencia que tiene la gente a someterse a horas de estudio de algo que es estrictamente abstracto. Los psicoanalistas me parece que, a pesar de ser universitarios, académicos, gente letrada, que va al teatro, va al cine, lee literatura, padece de ese mismo problema, pero además vocacionalmente. Hay gente que vocacionalmente elige contra las matemáticas. El psicoanálisis de Lacan es impensable. Es impensable. En su existencia propia y en su diferencia con Freud, si uno no lo piensa en ciencias que funcionan abstractamente. Para Lacan es la física teórica, no la experimental, la topología, la lógica simbólica y la lingüística. Si uno observa la lingüística tal como lo toma Lacan, no de Saussure, de Roman Jacobson, 20 veces. Pero pobre Lacan, pobre Alfredo, no hay forma con estas cosas. No de Saussure,
sino de Roman Jakobson y de otros autores, son disciplinas racionales, estrictamente intelectuales, científicas, que operan solo con letras. Que Lacan y muchos otros en la historia de las ideas llama matemas. Con lo cual la topología es una dificultad, pero es una dificultad famosa. Hay dificultades no famosas, que es la física teórica. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis con la física teórica? Es que si el psicoanálisis no tiene que ver con la física teórica, tiene que ver con la biología. O sea, de algún lugar se toma la idea de sustancia, de energía, de tiempo y espacio. Freud las tomó de un newtonismo vulgarizado. De hecho, Freud, en la historia de las ideas, está descrito como uno de los autores que más sostuvo el newtonismo vulgarizado. O sea, que sostuvo su disciplina en la forma en que Newton planteaba la tiempo, espacio, materia, energía. Así que la topología está dentro de un plan, que es apoyarse en ciencias conjeturales, que operan con letras y con leyes estrictas. No es el relativismo del sa psicoanalítico, las leyes son estrictas. Lo que no hay es sustancia material tridimensional, que te relleva al mundo de lo abstracto, el mundo donde habitó Borges y todos los personajes de Borges, que es un autor de difícil lectura. Y de hecho, cualquiera lo lee, pero cuanto más cultura y más sabes de historia de la filosofía, de física teórica. El libro de matemática que más me ayudó para leer a Lacan fue el que recomienda Borges. Y después... Claro, sí, Matemáticas e Imaginación, que después descubrí que es el que leía a Lacan porque le encontré un párrafo a Lacan que no cita a Kahneman y Newman. Yo dije, este párrafo lo conozco y es de matemáticas. Pero Borges es el autor más citado del campo de las ciencias. No el literato más citado, es el autor más citado. Y es difícil leer a Borges. Para leerlo cabalmente y no ser una lectura súper superficial, hace falta tener herramientas y formarse. El psicoanálisis de Lacan requiere de eso. Y los psicoanalistas lacanianos están de espaldas a eso, lo rechazan. No quieren saber nada de eso. Creen que es omnipotencia de los pensamientos. No se puede hacer nada con el goce. ¿Para qué pensar tanto si el goce no es de pensamiento? Y aparte, si pensás tanto, te confundís y crees que el goce es de pensamiento. Así que no hay que pensar. Hay que sentir, hay que vivir, hay que experimentar. Hay que poner el culo en un diván. Todo eso. El psicoanálisis de Lacan es imposible de existir si no se reflexionan sobre elementos abstractos, puramente abstractos, que no tienen ningún correlato material directo y necesario. Por ejemplo, el otro. Por ejemplo, el sujeto. Por ejemplo, el objeto A. Por ejemplo, jouissance. Jouissance de oigo sentido de Lacan. No el goce inefable de la carne real de Miller, Colette Soler y Isidoro Beck. Que yo lo respeto muchísimo, son autores magníficos, tan magníficos. Isidoro Beck como Melanie Klein, como Ana Freud, como Sigmund Freud. Son autores magníficos, pero respetables. No es lo que dijo Lacan. Me parece que no tiene nada que ver con lo que dijo Lacan. Y la topología es como la punta del iceberg de ese problema, que es visible ya. Porque como tiene muchos dibujitos, la topología, cuando la gente pasa los seminarios, así con el dedo rápido, cuando aparecen los dibujitos, dice, me estoy salteando la topología. Pero no se da cuenta cuando está salteando la física teórica. Lacan es impensable sin Feynman, el premio Nobel. Es impensable. Porque el concepto de energía de Lacan es el de Feynman. Lacan lo toma de Feynman, no de las histéricas que él analizó. Omnipotencia de los pensamientos es la propuesta criticada por los lacanianos. Y si uno se dedica mucho a estudiar, te dicen obsesivo. O es intelectualismo. O intelectualismo. Claro. O dicen, el psicoanálisis no es un idealismo. Eso se dice mucho. Sí. Eso se dice mucho. Sí. Eso se dice mucho. ¿Qué quieren decir? ¿Que es un materialismo? Supongan. Y si fuese materialismo, ¿qué tipo de materia es la nuestra? Lacan dijo materialismo. Trabajamos con términos de lenguaje, ni siquiera palabras, ¿eh? No es pagol, es mod.
Mote es un término del lenguaje. ¿Cuál es nuestro material? Después te traen el material y te traen un texto. Pero dicen, no somos idealistas. Entonces es la carne. ¿Y la carne cómo está en el texto? O el texto arma la carne. Yo estoy por publicar, hace 3 o 4 años que estoy por publicar, un libro sobre el cuerpo, donde es muy evidente que el texto arma el cuerpo y que en las distintas sociedades y en las distintas épocas los cuerpos se comportaron, sintieron, sufrieron y disfrutaron de lo que el texto creaba y habilitaba. Pero no se cree así, se cree que es al revés. Primero el cuerpo, luego las vivencias, luego las palabras. O, más peor se diría en mi barrio, primero el cerebro, luego los pensamientos. Es el mismo problema. Que es cuando el psicoanálisis se regala a las neurociencias. Ya que si se admite que primero el cerebro y luego los pensamientos. Como el libro de Pommier. Como el libro de Pommier. Como el libro de Pommier, pero en el fondo como yo evalúo que piensan todos los psicoanalistas de la carne. La carne es real, el real escapa a lo simbólico, es primero. Sí, el goce del cuerpo. El goce del cuerpo propio, real, que que es singular, inefable. Eso se llama, en el mundo de las ideas se llama materialismo ingenuo. Pero no es ingenuo porque los autores sean ingenuos, sino por la posición explícita que sobre este materialismo no pensaremos. Porque si lo pensamos, lo infectamos de pensamiento y nosotros decimos que no es pensamiento. Entonces no se puede pensar el materialismo que sostenemos. Eso se llama materialismo ingenuo. El psicoanálisis es el campo donde más se desarrolló en el mundo moderno el materialismo ingenuo. Las neurociencias también van por ahí y le van a ganar. Porque hacen lo que el psicoanálisis dice que hay que hacer. Primero la carne. Y yo diciendo eso te lo ponemos en el microscopio. ¿Quién mejor que nosotros para hablar de la neurona? De hecho, los neurocientíficos adoran a Freud. Todo capítulo. El libro de Kandel, los libros de Kandel, pero el de Damasio, el error de Descartes, también. De Damasio hace 30 años arranca diciendo, pero yo digo lo que dice Freud un poquito más. No sé qué se enojan los psicoanalistas conmigo. Es así. Freud fue un neurólogo y nunca se desprendió de la base material, orgánica, incluso neuronal. Por eso dice la anatomía es el destino, las neurociencias responderán por estos misterios. Y el psicoanálisis lacaniano extremó la posición freudiana. Eso para la tesis.